Hola, bienvenido al primer módulo teórico del programa de formación Competencias Gerenciales para el Liderazgo Asertivo a través del e-learning. Los voy a seguir acompañando yo, Verónica Gallego Mengón. Y bueno, ojalá lo disfruten mucho. Entonces comenzamos con este primer módulo que es el liderazgo. Bien, ya hemos hecho varios ejercicios para preguntarnos quiénes son los líderes que conocemos o qué eso es para nosotros ser un líder. Entonces ahora vamos a ver, según grandes teóricos, qué es el liderazgo. Podríamos decir entonces que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida a través del proceso de comunicación y orientada al logro de una meta específica. Como vemos, tenemos el tema de la influencia interpersonal, que es una capacidad o una competencia que la persona, que el líder o la líder va a poner en práctica, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través del proceso de comunicación. Ya en talleres anteriores o en la reunión que tuvimos anteriormente vimos el tema de comunicación asertiva y finalmente orientada al logro de una meta específica. También anteriormente, cuando hablábamos de equipos de trabajo, hablábamos que era un conjunto de personas orientados al logro de una meta en común entre ellos. Como podemos ver, entonces, la influencia del liderazgo se puede ejercer tanto en grupos como en equipos de trabajo, siempre para la obtención de metas, en el caso de que sean equipos, para la obtención de una meta en común. ¿Qué implica entonces el liderazgo? Como mencionamos, el liderazgo implica la capacidad de influir en un grupo para la obtención de metas. Ahora bien, la fuente de influencia puede ser formal, como la que proporciona poseer un puesto gerencial en la organización. Con puesto gerencial nos referimos desde el puesto de gerente al puesto de coordinador, de director, un puesto de responsabilidad sobre un grupo de personas. Dado que dichas posiciones entrañan, en cierto grado, la autoridad formalmente asignada, la persona, el sujeto, puede asumir un papel de liderazgo en el puesto que ocupa. Pero no todos los líderes son gerentes y a la inversa, tampoco todos los gerentes son líderes. El simple hecho de que una organización confiera a sus gerentes o a sus cargos directivos ciertos derechos no garantiza que estos sepan dirigir bien. El liderazgo entonces es la capacidad de influir, aunque ésta no se exprese a través de un cargo dentro de la estructura formal de la organización. La influencia del líder es tan importante como la autoridad formal y algunas veces puede llegar a ser más importante aún. En otras palabras, un líder puede surgir en un grupo o un equipo por nombramiento formal o sin el nombramiento. Es indiscutible que todo líder tiene un poder. La pregunta es cómo maneja ese poder. Hay dos estilos de manejo de poder del líder. Un estilo es por autoridad. La imagen ya nos está hablando y el nombre también. Pregúntense en qué consiste ese estilo y si ustedes ya lo conocen o incluso lo han puesto en práctica. Y el otro estilo de manejo del poder del líder es por influencia. Veamos entonces el primero, el manejo del poder del líder por autoridad a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la autoridad? Se concibe la autoridad como la responsabilidad que le otorga la estructura organizacional a una persona para coordinar los esfuerzos de otras, con el fin de lograr los objetivos que la organización se ha propuesto alcanzar y para hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos por la organización. Entonces entendamos autoridad como una responsabilidad que nosotros hemos recibido cuando la estructura de la organización nos coloca en un cargo de responsabilidad, sea este coordinador, director o un cargo gerencial. Mucha gente asocia autoridad con autocracia y por eso las personas se generan una imagen mental del supervisado como la de un ser que depende de nosotros, un ser dependiente, al que hay que tener sometido porque no sabe hacer las cosas bien,
Por eso es que es necesario que distingamos entre el uso de la autoridad y el uso del autoritarismo. El autoritarismo se manifiesta sobre todo en la forma en que el líder se comunica verbal y no verbalmente con sus seguidores. El autoritarismo genera miedos. Su efecto, además, es dañino a corto plazo. Cuando desaparece la amenaza, desaparece la cooperación y queda el resentimiento por el tratamiento dado. Con el uso del autoritarismo estamos limitando la capacidad de nuestros seguidores, que hemos quedado en llamar los colaboradores, para actuar por cuenta propia, ellos están esperando continuamente las instrucciones que nosotros les vamos a impartir. Por lo tanto, cuando distinguimos autoritarismo y autoridad, nos damos cuenta que la autoridad se ejerce basada en la responsabilidad que el cargo demanda y por lo tanto la autoridad no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo y cuándo utilizarla. Cuando sabemos cómo y cuándo utilizarla, eso marca completamente la diferencia. Entonces, aquí terminamos con el primer término, es decir, manejar nuestro poder como líderes por autoridad. Es decir, estar allí dando la cara por la responsabilidad que la organización nos dio. Bien, ahora pasemos al segundo modo de manejo del poder del líder. Este es el manejo del poder del líder por influencia. Se concibe la influencia como una modalidad del poder que manejan algunas personas, quienes por sus características provocan inspiración, se les tiene confianza, se les respeta, se les cree en los objetivos que comunican, se les escucha cuando hablan y se les sigue. La influencia otorga un tipo de poder diferente al de la autoridad. No son contradictorios ni opuestos, incluso los pueden tener las mismas personas, pero sí se utilizan en situaciones diferentes. Cuando una persona que es gerente, supervisora, maneja la responsabilidad otorgada por la estructura organizacional para hacer cumplir unas tareas, puede escoger varias vías. El ejercicio de la influencia produce resultados a más largo plazo y está basado en el trabajo con la gente, con las personas, con nuestros colaboradores. Entonces, cuando el líder utiliza el poder por influencia, los demás sienten la influencia del líder por lo que realmente es la persona, por lo que esa persona representa y por la visión que tiene de las cosas. La forma que se aplica este poder depende de dos aspectos fundamentales. Uno, la cultura imperante de la organización y dos, el estilo personal de quien asume esta responsabilidad. Es decir, obviamente hay un aspecto cultural, organizacional, que tiene que ver en qué medida se puede utilizar el liderazgo por influencia, pero más que todo es siempre el estilo personal de quien asume esa responsabilidad lo que demarca en qué medida utilizamos este manejo del poder del líder. ¿Por qué esto? Porque la influencia no se otorga en la estructura administrativa de la organización, se desarrolla y se mantiene como un proceso de vida. No hay nada que la organización pueda hacer para que nosotros utilicemos este manejo poder del líder, más que permitirlo hacerlo, dar espacios para que esto suceda. Pero en realidad depende no tanto del cargo que tenemos como de el líder y lo que él hace, o sea, la manera como él se aproxima tanto a sus colaboradores como a todos los miembros de la organización. El líder utiliza la influencia para modelar a sus colaboradores conductas adecuadas para un mejor desempeño en la organización. ¿Para qué? Para que estos crezcan como personas y como miembros del equipo. El líder comprende que en la medida en que sus colaboradores crezcan, él va a crecer también y sabe que siempre esto va a ser un proceso ganar-ganar. ¿Qué pasa? Tenemos que revisar en qué medida nosotros estamos ejerciendo esto. Y para eso podemos revisar varios principios que sustentan la actuación de la persona influyente. ¿Qué les quiero pedir? Que a medida que yo les voy leyendo estos principios que sustentan la actuación de la persona influyente, ustedes se vayan preguntando en qué medida yo efectivamente utilizo estos principios. Y más que cuestionarse, es invitarse a aplicarlos en mayor medida, de mayor manera, y bueno, sencillamente identificar cuáles son sus fortalezas, que de seguro son muchas, y cuáles son las áreas de mejora. ¿Para qué? Para generar compromisos con mira
a aproximarnos cada vez más a un manejo del poder por influencia como líderes que nosotros somos dentro de la organización. Entonces, los principios que sustentan la actuación de una persona influyente son escuchar al otro, ¿verdad? Recuerden de la reflexión que hicimos respecto a que por algo tenemos dos oídos y solamente una boca. Pero no es solo escuchar, también es participar. También es modelar, generar modelaje de las conductas que nosotros queremos ver. Reconocer al otro como un otro valioso, pero reconocer en el otro también aquellas conductas que nosotros consideramos apropiadas. Eso lo logramos también tratando al otro, al valorar lo mejor que tiene, valorar a esa persona, a esos colaboradores, a esos compañeros, a esos colegas que trabajan como nosotros. Además es importante que proveamos a los otros de los recursos que ellos necesitan para ejecutar las cosas que se les solicitan dentro de su desempeño profesional. Dar confianza y el entusiasmo. Yo considero que el entusiasmo es esencial y creo que el entusiasmo además se contagia, es de las cosas más contagiosas que hay. Cuando yo soy entusiasta, mis colaboradores van a ser entusiastas. Además, dentro de otras características que podemos incluir están el ser persuasivos, nuestras habilidades para persuadir a otras personas. Bien, ser pacientes, la paciencia, creo que es difícil a veces utilizarlas, pero es valiosísima cuando hemos logrado entender cómo la paciencia de verdad genera frutos. También ser amable, ser cordial, tratar a los demás como nos gusta que nos traten, ¿verdad? Ser maestro, con nuestra maestría influir al otro. Aceptar y ser generoso, es decir, estar dispuesto a dar y también a recibir. Manejar información, esto es esencial en la empresa, pero hay personas que a veces se concentran solo en la información como si fuese lo único valioso. No podemos dejar de entender la importancia de la información y entender que también eso nos da poder por influencia, ¿verdad? También ser disciplinado, tener una disciplina y cumplirla, respetarla, forma parte de nuestra responsabilidad. Y cerramos con uno de los que para mí es más importante, ser congruente. La congruencia no es más que la habilidad de decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Si nosotros le pedimos algo a alguien, es que estamos dispuestos a hacerlo o a darlo nosotros también. Y esa es la base de la congruencia, ¿no? Hacer lo que decimos, decir lo que hacemos. Bueno, con esto vamos cerrando el tema del manejo del poder del líder. Ahora los invito a hacer un ejercicio bien interesante que tiene muchísimo que ver con este tema que acabamos de ver. Y bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Gracias por su compañía.